Bueno, amados, así como hemos trabajado con las puertas que hemos estado mencionando el día de ayer específicamente, cómo trabajarlas, cómo ordenarlas, cómo alinearlas, es importante que usted le ponga atención a los detalles, porque estas puertas se tienen que alinear para la manifestación del reino en tu vida. Y esto en esta época va a ser muy desafiante y también necesario porque vamos a llegar a un lugar donde nuestra dependencia no puede estar en las cosas de este mundo. Eso que ya tú pensabas que vas y usas tu tarjeta y compras y vas al supermercado y tienes un estilo de vida ya definido, va a haber un momento donde si no manifiestas el reino y tu dependencia en él, vas a ser arrastrado por la corriente de este mundo. Entonces tenemos que ser firmes en nuestra emuná y en nuestra capacidad de manifestación de la gloria del Eterno. Así como sucedió con los primeros discípulos que tuvieron que, en medio de la adversidad, manifestar lo sobrenatural para salir de una cárcel, para superar obstáculos, para poder llevar la palabra y cumplir con esta asignación que tenían en este tiempo. Entonces el Eterno nos va a hacer asignar cosas muy relevantes, pero no podemos estancarnos, tenemos que ser firmes en avanzar en este tiempo y hacer nuestro ejercicio espiritual en todo sentido para que no hayan distracciones y seamos realmente un pueblo que está creciendo en la perfecta voluntad del Eterno. Así que, amados, esto es importante para todos y quiero exhortarlos, animarlos para que puedan crecer en su vida espiritual. Ahora, lo más relevante de todo esto es que busquemos cultivar una relación de intimidad con el Eterno, que seamos un ruaj con Él totalmente, porque el reino de los cielos, ustedes ya lo saben, está en nosotros. Y vamos a leer la escritura para afirmarlo, para recordarlo, para que no sea simplemente mis palabras, sino que sean las palabras del Eterno realmente las que marquen esta diferencia. Dice Lucas 17, del 20 al 21, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Elohim, le respondió y dijo, el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Elohim está entre vosotros. Esta declaración tan poderosa de nuestro Mashiach nos pone en un lugar donde tenemos que saber que nosotros somos los que manifestamos ya lo que está dentro de nuestra vida, y es precisamente su reino. Y recordemos que nosotros, como piedras vivas, somos el templo de Elohim en esta tierra. Él ha venido a hacer su hogar en nosotros, así que es inminente que con donde Él está su reino. Donde Él se mueve, está su reino. Por eso también el libro de Primera de Juan, capítulo 3:24, nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado. Y yo quiero que ustedes pongan atención a este detalle. El que guarda Torah, el que guarda su Torah, el que guarda sus mandamientos, el resultado de ese guardar su Torah es que el Ruach, el espíritu de Elohim, permanece en él. Porque se ha convertido en un templo donde las operaciones del Eterno se manifiestan. Y estas operaciones del Eterno dentro de nosotros es el reino que está operando ahí. Así que podemos encontrarnos claramente con el Eterno en cualquier momento que queramos. De hecho, tenemos que, así como ocurría en el Beit Hamikdash, en el templo en Jerusalén, así como ocurría en la tienda de Moshe o aún en la Sucá de David,
tenemos que tener una constante conexión con el Eterno. Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es nuestro culto racional. Otra versión dice que es nuestra cuota diaria. Otra versión dice que es nuestra verdadera adoración. Recordamos que en el templo habían servicios continuos de sacrificio, de oración, en la mañana, en la tarde, en la noche. Hoy que no existe templo, por eso es que existen 3 tiempos de oración, así como lo hacemos de hoy en la mañana, Shaharit, así como sucede a mediodía, la Minjá, y así como sucede en la tarde, noche, que todavía no lo hacemos, pero lo vamos a empezar a hacer, que es el tiempo Arbit. Esos 3 tiempos eran relevantes para el pueblo de Israel y deben de ser relevantes también para nosotros, porque tiene que haber un continuo sacrificio si somos un templo. Así que podemos encontrarnos con el Eterno en cualquier momento, porque Él está aquí dentro de nosotros, en nuestras vidas, y como hemos estado hablando, Él está fluyendo desde nuestro interior, y eso es lo que Él desea. Este interior, donde está esa puerta, llamada la puerta del primer amor, es ese Edén, el Gan Edén, el jardín del Edén, donde es el lugar de intimidad, el lugar secreto, donde podemos ir en nuestro interior a un lugar de relación con Él y donde podemos encontrarnos y tener comunión continua. Evidentemente tenemos que cultivar ese jardín, esa es la responsabilidad que nos fue asignada desde el principio. Y en ese jardín está esa vida que fluye en una dimensión superior. Por eso cuando cuidamos el jardín nos elevamos. Y hay un manantial y una fuente, un río, que empiezan a fluir desde nuestro interior. El libro de Isaías, capítulo 51, verso 3, nos dice: y convertirá su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Adonai, y se hallará en ella gozo y alegría, alabanza y voz de canto. Claramente, el profeta Yesayahu nos está diciendo que nuestra vida tiene que convertirse en ese jardín. Si hoy tú crees que tu vida está desértica, si hoy tú crees que tu vida está como en soledad y que en lugar de un jardín se ha metido maleza, se han metido muchas cosas que no son de bendición, esta es la oportunidad que tú tienes para poder limpiar ese jardín, desarraigar toda la maleza, desarraigar todo lo que ha estado estorbando y que este lugar se convierta en un paraíso. Porque si eres un templo, tienes que ser un jardín. Nosotros debemos de comprender que cuando el hombre fue sacado del paraíso, del Gan Edén, entonces el Eterno más adelante crea un microcosmos llamado el templo o el tabernáculo o la tienda del desierto, como se dice en hebreo, el Mishkan. Y ese lugar era un microcosmos de lo que era el jardín del Edén. Un lugar donde la palabra del Eterno se manifestaba, donde el Eterno se movía, donde el Eterno actuaba a favor del hombre en relación con el hombre, y el hombre le buscaba continuamente. Entonces la gente dice, bueno, hoy no tenemos templo porque no existe en Jerusalén, pero todos somos un templo cósmico. Todos somos un templo virtual en medio de las naciones de la tierra, porque somos piedras vivas que estamos unidos para ser parte de este diseño. Pero dice ahí claramente en Isaías que se hallará en ella gozo y alegría, alabanza y voz de canto. Y eso tiene que ser parte de tu vida. Yo sé que algunas personas luchan con ese tema de exaltar, adorar al rey, de cantarle. Y es complicado para muchos, por alguna razón. Sin embargo, es algo que tenemos que romper todos. Y no se trata de lo lindo que cantes, ni si tienes el don o el talento, pero tienes que buscar estar en una continua exaltación delante de tu rey, de manera que puedas honrarle, exaltarle y provocar que ese desierto se convierta en paraíso, porque así es como limpias tu vida y la ordenas para que haya un lugar de complacencia para el rey. Y eso es importante, el jardín, el Gan Edén, el templo que tú eres,
tiene que convertirse en un lugar de complacencia para el rey. Así como cuando Mashiach llegó al Jardín y fue ahí a hacer inmersión con su primo Johanán, ahí los cielos abiertos manifestaron la voz. Esa voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso es lo que tenemos que lograr en nuestra vida. Tal vez tengamos la sensación de que en nuestro interior hay como un desierto donde no crece nada, donde hay aridez, donde no hay agua, no hay vida. Y probablemente hemos visto esas imágenes de animales en el desierto donde están sufriendo, están siendo desafiados. Pero de repente también podemos ver cómo la lluvia empieza a descender y transforma un desierto. En pocos días todo un páramo se llena de vida, resplandece de color. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, es que habían semillas esperando que el agua las hiciera germinar para poder cobrar vida. Entonces, si parece un desierto tu vida, ese jardín está esperando que lo reguemos. Entonces habrá en nosotros gozo, alegría, acción de gracias, un cántico de alabanza. Y eso es una hermosa descripción de cómo tiene que ser nuestra vida. Amado, tú has sido escogido por el Padre para ser un cántico de amor y no un címbalo que retiñe. Eres un cántico de amor del Padre y no una lata que suena y hace bulla. Y por eso tienes que dejar muchas veces de estar trabajando en palabras de amargura, en palabras de rechazo, en actitudes de conflicto con los demás y empezar a buscar ser ese cántico de bendición, ese cántico de amor. Y cuando eres ese sonido celestial, te vas a unir con la frecuencia del Eterno, te vas a unir con la armonía celestial y vas a convertirte en algo maravilloso para Él. Entonces, tenemos que elevarnos para eso. Tenemos que trabajar fuertemente en nuestra vida. Entonces, dice Génesis 2:7, 8 y 10. Entonces Adonai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén al oriente. Y hago un paréntesis, el oriente en la escritura representa la eternidad. Y puso allí al hombre que había formado. Y de Edén salía un río para regar el huerto y de allí se repartían 4 ríos. Este lugar, que era un jardín, en el Edén, el Edén no era el jardín, sino que era el jardín que estaba en el Edén y que estaba al oriente, es decir, estaba conectado con la eternidad. Es decir, ese lugar era un portal dimensional donde el hombre podía conectarse con la eternidad y podía interactuar con el eterno y traer de lo del reino lo necesario para manifestarlo en esta tierra. Por eso Mashiach nos enseña que Él es la puerta y que nosotros a través de esa puerta podemos entrar y podemos salir. Podemos entrar y hallar pastos y podemos volver a salir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alineamos en nuestras puertas, empezamos a entender que los recursos que necesitamos no están aquí en esta tierra, sino que están en los cielos. Están en los cielos. Por eso Pablo decía que él había ido al tercer cielo. Y el tercer cielo, desde la perspectiva hebrea, significa el lugar de provisión para tu vida. Por eso también él menciona: mi Elohim pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, en Mashiach. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú estás necesitando está al alcance de tu mano. Pero el problema es que como tu mano está esforzándose en las cosas de la carne, tu mano se vive esforzando en los diseños de este mundo, entonces vas a tener que vivir sufriendo y pasando las penurias que todo mundo sufre. Pero cuando tú te alineas, te conectas, te elevas, vas a entender que la puerta que es Mashiach te hace entrar para poder tomar lo que necesitas y poderlo manifestar en esta tierra. Y ahí es donde entonces tú te das cuenta que la provisión tuya
no viene de este mundo. Tal vez algunos en su modelo mental estarán diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cómo hago para vivir? ¿Cómo hago para comer? ¿Cómo hago para yo sustentar mi familia? Tener lo que necesito. Bueno, es que estás tan acostumbrado a depender del banco, de la tarjeta, del salario y de tu propio trabajo, que no has visto cómo pasar a un nivel de lo sobrenatural. No quiero decirte que vayas a renunciar hoy para vivir de la fe, pero lo que quiero decirte es que en lo que tú haces tienes que empezar a entender que no lo haces simplemente por la meta de alcanzar tener recursos naturales, sino que tienes que entender que donde estás trabajando, donde estás laborando, donde estás haciendo tu gestión diaria, tienes que comprender que hay un desafío mayor de lo que siempre has estado haciendo. Y de repente te vas a dar cuenta que precisamente trabajas ahí no solamente para recibir un cheque salarial, sino que trabajas ahí para manifestar la gloria de Elohim. Y cuando tú entiendes eso, te das cuenta que Elohim no paga los viernes, pero siempre paga, y paga mucho más abundantemente. Porque ya no vivimos por un diseño de este mundo, sino que vivimos con una perspectiva del reino. Y ya nuestras gestiones, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, no es para conseguir solamente las cosas de este mundo. Por eso Pablo nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra del Padre. Y es desde esa dimensión donde todo lo que nosotros necesitamos empieza a ocurrir. La Escritura nos habla de que también en ese huerto estaba Hasatán. Y es interesante, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que en ese lugar, cuando Hasatán operaba, dice en Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto Elohim estabas. Ese lugar, en ese tiempo, donde la tierra y el Shamaim se superponían y había una conexión perfecta y una relación entre los reinos celestiales y no había separación como lo hay ahora. En ese huerto estaba manifestándose el reino. Pero luego la Escritura nos enseña que por eso el Eterno tiene que plantar otro huerto y hacer que fluya agua desde el huerto de Elohim y regar ese huerto al que nosotros llamamos el huerto del Edén, que fue hecho ahora para el hombre. Antes había un huerto donde había una conexión entre reinos, pero el Eterno tiene que hacer un huerto nuevo para que nosotros vivamos ahí, lo cuidemos y estemos en conexión con Él. Entonces, dice la Escritura en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Adonai que se paseaba en el huerto al aire del día. Esta voz era la manifestación visible, real, de que cuando nosotros estamos alineados con el Eterno, su voz es parte de este diseño. Por eso en una temporada como la que vivimos, donde hay tanto ruido, donde hay tanto engaño, donde hay tanta distracción, la gente no tiene claridad en la voz del Eterno. Y a veces llaman a la voz del Eterno sus propias conversaciones, sus propios pensamientos, sus propias filosofías o ideologías. Pero la característica de que tú te alinees es que la voz del Eterno se manifiesta en tu vida. Y la Escritura nos enseña que Adán caminaba con Elohim en este diseño de su voz, que ellos disfrutaban de una relación en este jardín donde estaba precisamente el árbol de la vida, que es por supuesto Mashiach. Y como resultado del pecado, lamentablemente, que ya conocemos cómo sucedió, ahora fueron sacados de este diseño. Y como un acto de misericordia, Elohim coloca los querubines para que el hombre no se pueda acercar al árbol de la vida. ¿Por qué un acto de misericordia? Porque si no, entonces él iba a vivir eternamente, pero como un ser de pecado, alejado de la presencia del Eterno. Entonces, ellos estaban ahí para guardar ese acceso e impedir que Adán
tuviese conexión con ese reino. Más adelante, en Yohanan capítulo 4, verso 14, Yeshua nos dice: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nosotros nos conectamos con Mashiach y entramos en este diseño del jardín, de esta relación íntima, ahora nuestras vidas se han convertido en un diseño de perfección, conectados con el jardín del Eterno, con el río que fluye hacia nuestras vidas y que puede regar lo que era un desierto. Y nuestra conexión con los reinos celestiales empieza a restaurarse. Entonces, así es como somos llamados a vivir, fluyendo desde nuestro jardín interior para regar la tierra, llevando el gobierno, el dominio de Elohim al resto del mundo, al universo y al más allá. Y es importante entender esto. Los judíos hoy en día dicen que hay muchas cosas que no podemos hacer de la Torá porque no existe un templo. Y probablemente hay detalles que son ciertos. Pero si nosotros seguimos más bien encasillando al Rey del universo en un templo, no nos damos cuenta entonces que tenemos a un Elohim diferente a todos los dioses de la tierra. Por ejemplo, los cananeos tenían dioses regionales, dioses territoriales, pero el Dios de Israel es el Dios del universo, el Rey del universo. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a tener que comprender que su Torá la viviremos en todo el universo también. Eso quiere decir que si hubieran marcianos en Marte, ellos tendrían que guardar Torá. Porque el Eterno no se encasilla dentro de esta tierra, o dentro de un territorio, o dentro de un templo. Y por eso es que nosotros somos llamados a expandirnos y a ir más allá de nuestros límites. Por eso el Eterno nos está llamando a tener intimidad con Él. Y este llamado a intimidad continúa constantemente para llevarnos a subsecuentes fases de tiempos proféticos, de manifestaciones sobrenaturales que debemos de abrazar y tenemos que vivir. Yo sé que muchas personas luchan con este tema de intimidad, de tener intimidad con el Eterno, porque todo lo hemos vivido. Estamos más acostumbrados a los diseños de la carne. Estamos más acostumbrados a relacionarnos con las cosas de este mundo y tenemos muchas distracciones y buscamos la aceptación de la gente de este mundo y buscamos la aceptación de la gente del mundo porque no hemos tenido el enfoque en buscar la aceptación del Padre de las luces. Entonces tenemos que tener cuidado verdaderamente en nuestro enfoque. Y cuando nosotros a través de nuestro deseo y el trabajo que hacemos y el desafiarnos a nosotros mismos para realmente crecer, podemos llegar a realmente conectarnos en una intimidad profunda con el Eterno. Yo te recomiendo que lo que tengas que arreglar, lo arregles, que los ídolos que tengas que remover, los remuevas, ya hemos hablado bastante acerca de ello, que puedas ordenar todas las áreas de tu vida para que puedas verdaderamente avanzar como ese que tiene el anhelo, el ardor interno de buscar de su presencia y poderse encontrar en una posición firme de manifestar el reino del Eterno sobre esta faz de los vivientes. Y el buscar es la prueba de que tú tienes un deseo. Por eso Mashiach nos dice, el que busca, hallará. Y si nosotros realmente queremos completar con nuestro destino, cumplir con nuestro llamado, entonces debemos de poner nuestro corazón en ello. Por eso hay una palabra hebrea llamada kavaná. Y la kavaná tiene que ver con la intención con la cual yo hago las cosas.
Y un ejemplo de ello es que tú puedes todos los días caminar de tu casa a tu trabajo 5 o 10 kilómetros, por ejemplo. Y puede que nunca pierdas peso, porque tú no tienes la cabana o la intención de hacerlo, simplemente llegar a tu trabajo. Pero cuando tú te pones zapatillas y te pones ropa para correr y sabes mentalmente que lo que necesitas es mejorar tu condición física, ahí estás haciendo cabana, le estás poniendo intención a algo. Por eso nosotros como hijos del reino, como sus siervos, tenemos que meter intención, poner cabana en nuestras acciones espirituales. No solamente hacerlo porque hay que hacerlo, sino hacerlo porque tenemos la intención de crecer. Yo te recomiendo, y esto es parte del diseño de la fe hebrea, de todos los días levantarte y como primera acción del día es realmente envolverte en el tzitzit, en el talit de oración y empezar a hacer el Shema por lo menos como la primera oración del día o la única que hagas al inicio para ir tomando ritmo. Igualmente antes de que el sol se oculte, tomar el tiempo para hacerlo. Y yo te aseguro que después de un mes de que lo hagas constantemente, tu vida nunca más va a ser la misma. Vas a tener una intención, una cabana diferente, vas a tener una intención superior de ir más allá de las distracciones de este mundo y trabajar verdaderamente en tu corazón. Y es que ahí es donde tenemos que nosotros trabajar para que realmente veamos resultados. Les animo a crecer, les animo, mis amados, a desarrollar esta intención en sus corazones para que puedan disfrutar de esta relación, de esta intimidad y poder manifestar la gloria de Elohim en esta tierra de los vivientes. Que pasen buen día y sigan creciendo en la Muna.